Hola, soy Heisy Guía y este es el podcast de Periodismo de Barrio. En esta ocasión estamos presentando la serie Se va a caer por un país sin patriarcado, donde podrás escuchar testimonios e historias de vida que nos hacen reflexionar sobre los desafíos que persisten en Cuba en la lucha por la equidad de género. En el capítulo de hoy, Ulises Padrón entrevista a la disidente política y activista Claudia Henry. Claudia ha tenido que lidiar con variadas expresiones de la violencia de Estado desde que decidió expresar abiertamente sus deseos de un cambio político y social en Cuba. La violencia de género se produce de muchas maneras, tantas que es imposible a veces detallarla. Se cruza o se superpone con otras discriminaciones, creando una densa red. En Cuba no existe una ley integral contra la violencia de género, a pesar de ser una petición de feministas y de la ciudadanía en general. Aunque la Constitución aprobada en el 2019 reconoce en varios artículos derechos ciudadanos y de particular importancia el desarrollo de las mujeres, las que deciden disentir no gozan de iguales garantías y protecciones por parte de las instituciones del Estado. No obstante, las voces de mujeres disidentes son más notables en la sociedad. Sus luchas y proyecciones políticas recubren un amplio espectro ideológico. La historiadora del arte y curadora Claudia Henry Hidalgo es una joven activista política que ha sufrido incontables veces el acoso policial por estar vinculada al movimiento San Isidro. Cuando hablamos de Claudia Henry Hidalgo, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuándo comenzaste a disentir públicamente? ¿Cómo recuerdas ese día? Yo me gradué de Historia del Arte en la Facultad de Artes y Letras en el año 2016 y comencé a trabajar para la institución. Mi primer trabajo fue en la Casa Osvaldo Guayasamín, en la oficina del historiador. Como al año me interesó siempre más todo el trabajo con el arte contemporáneo y por lo tanto me acerco a Factoría Habana de la mano de Concha Fontenla, que estaba haciendo captaciones para trabajar ahí en el centro. Eso por supuesto cambió la perspectiva que yo tenía de muchas cosas. Llevaba como un año o algo así trabajando cuando Concha me propone la posibilidad de que si quería ser la especialista principal de Factoría Habana y yo lo asumí. Para mí significaba en aquel momento un gran reto. Tenía muy poquita experiencia y entonces era como una forma de crecer profesionalmente. Sucede que a medida que va pasando el tiempo voy conociendo artistas nuevos, personas que para mí significaban muchísimo y sobre todo lo primero sí que sentí con respecto a ese grupo de artes independientes, sobre cómo se estaba moviendo el arte independiente, a lo que era la disidencia, fue la Bienal 00. Cuando comienza la Bienal 00 yo estaba ajena por completo a todo lo que tenía que ver con eso, no sabía prácticamente nada, conocía muy poquito realmente de cómo se estaba moviendo el arte contemporáneo. Pero siempre me llamó la atención lo que provocó la Bienal 00 como evento y su valor, si bien para la cultura, también para el mundo del arte como tal. Conocí a Luis Manuel, comienzo una relación personal con él y entonces ya ahí sí me adentro más en todo lo que tiene que ver con el movimiento San Isidro. Conozco a personas espectaculares como Amaury Pacheco, que yo creo que han sido, yo siempre digo que Amaury es como la luz esa que siempre te guía en todo momento. Es una de las grandes razones por las que yo pertenezco al movimiento San Isidro, porque es que lo admiro muchísimo. Y a Michel Matos, en fin. Entonces me comienzo a relacionar con ellos. Recuerdo que cuando comienza la Bienal de La Habana, o sea, era una posición muy difícil porque si bien mantenía una relación personal con un artista extra controversial, rechazado en todos estos medios, a la vez era la directora de Factoría Habana, era de cuadro nada más y nada menos, entonces era como algo ahí muy complicado. Por supuesto que estuvieron las amenazas, estuvieron toda esa presión que ejerce la seguridad del Estado, pero yo me mantuve siempre como directora en mi perfil. Trataba de no ser muy abierta cuando opinaba, justamente también para mantener esa línea entre el respeto a la institución, que como quiera que sea pertenecía a ella, y también, por otro lado, lo que yo iba descubriendo como profesional, ¿no? Recuerdo cuando comienza la Bienal de La Habana, a Luis se habían detenido y yo hago la primera publicación crítica al gobierno cubano. Recuerdo que puse algo así, algo muy sencillo, fue algo muy breve, como que parece mentira que esté comenzando la Bienal de La Habana y hay artistas ahora mismo que están siendo detenidos y censurados y maltratados y es como si no pasara nada. Aquí estamos parte del equipo de colaboración que estamos organizando la Bienal 00. La Bienal se va a hacer en la mayoría de los espacios independientes de La Habana. Vamos a tener espacios en Alamar, en El Vedado, en Centro Habana y también en los espacios domésticos. Y se va a basar particularmente desde la colaboración entre los artistas, los curadores, tanto de Cuba como del exterior.
La Bienal 00 fue un evento de arte independiente creado por el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora Yanelis Núñez en La Habana el 5 de mayo de 2018. Tenía como premisa realizar la Bienal de La Habana, aun cuando el gobierno había decidido suspender la tradicional cita por causas económicas, producto de los estragos del ciclón Isma a su paso por Cuba. A la convocatoria se sumaron artistas, diseñadores, raperos, galeristas de la isla y de otros países. En Cuba no se reconoce el arte independiente, por tanto no reciben apoyo del gobierno ni de las instituciones culturales. En ocasiones los artistas son criminalizados, perseguidos y vigilados por la seguridad del Estado. Factoría Habana era sede de una de las sedes de la Bienal de La Habana. Yo estaba implicada con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que era como la imagen de todo lo que tiene que ver con el arte contestatario, con el arte independiente y sobre todo la Bienal 00, lo que había significado él para la Bienal 00 y por lo tanto a raíz de eso se crea toda una paranoia sobre que Luis iba a hacer ese día una acción en Factoría Habana en medio de la inauguración, ¿no? La seguridad del Estado presiona a mi directora Concha Fontenla en aquel momento. Concha me llama, habla conmigo, me dice: Claudia, tienes que tener cuidado, estoy preocupada por ti, hay veces que uno no puede parar estas cosas, ellos van a hacer lo que quieran, cuando quieran, yo tengo miedo de que te detengan, que te lleven, no asumas esas cosas, no tienes por qué hacerlo, tú no perteneces a este mundo. Bueno, toda una especie de trabajo psicológico para que yo o dijera algo o tomara alguna decisión. Los días consecutivos fueron horribles, también uno entra en una especie de paranoia, ¿no? También de que uno por lo menos piensa que todo el mundo está pendiente de ti, que todo el mundo está vigilándote, que todo el mundo te revisa las cosas, y realmente pasaba así. No es que lo estuvieran tampoco inventando. Cuando comienza la Bienal, por supuesto, Luis Manuel detenido, ya eso era una tranquilidad para mucha gente, era como una especie de garantía de que por lo menos ese día no va a formar nada en Factoría. Yo recuerdo que yo caminaba y tú veías a todo el mundo mirándome, a todo el mundo tenso al lado mío, Concha en temblores. Fue un momento súper incómodo, súper incómodo. De hecho, yo creo que la intención siempre fue de que yo incluso no fuera ese día a trabajar a Factoría, de que yo me quedara en mi casa para tratar de evitar cualquier tipo de problema. A pesar de todo, me sentía muy impotente. Era lo que sentía justamente ese día. Tenía mucha impotencia y sobre todo mucha ira por lo que estaba pasando. Cuando tú sientes que es una injusticia lo que se está haciendo y sobre todo que de alguna manera la gente actúa como si no estuviera pasando y es mejor obviarlo y que decir algo, es muy frustrante. Yo recuerdo que ese día yo escribí el comentario como 3 o 4 veces. No sabía qué iba a poner, qué iba a publicar. Sí sentía que tenía que hacer algo, no sabía qué iba a hacer. Tenía una compañera de trabajo y se lo enseño. Y le digo: mira, voy a publicar esto. Ella me dice: ¿estás segura de lo que vas a hacer? Dígole: sí, lo voy a publicar. Dice: tienes que aceptar las consecuencias de lo que vas a hacer. ¿Qué consecuencias voy a aceptar por poner en mi página personal de Facebook que están siendo censurados los artistas? Y más yo que trabajo en la cultura. ¿Cómo quedamos las personas que no hacen nada? Ese día estuve muy molesta. Después que lo publiqué, al momento, Concha fue donde yo estaba: publicaste esto, te dije que no lo hiciera. Ahí aumentó todo. Yo realmente estaba muy nerviosa, porque son muchas preocupaciones, eran como las primeras veces que enfrentaba todo esto de los arrestos, todo esto de sentirme acosada, de la policía, de todo, al saber que hay un monstruo gigante que te está observando. Ni siquiera Luis Manuel dice algo que yo siempre recuerdo, y es que no es lo mismo saber que el monstruo existe y te está mirando a verlo venir. Y realmente es así. En aquel momento yo sabía que existía y no lo había visto venir. Yo pensé que iba a salir de Factoría Habana y me iban a detener. No sabía cómo lidiar con aquello. Y a raíz de esto, Concha Fontenla fue presionada por la seguridad del Estado para que a mí me expulsaran o para que me tratara de controlar. Era mucho la palabra que utilizaba. Todo eso creó una atmósfera muy densa. El propio Eusebio Leal una vez intercedió por mí porque tenía que decidir: o me mantenía en Factoría Habana, o si quería mantenerme, la condición era que tenía que alejarme por completo de todo lo que tenía que ver con la disidencia, arte independiente, y sobre todo no asumirlo de manera pública. Los comentarios críticos que pudiera tener tenía que limitarlos, ¿no? Y entonces a raíz de ahí sí comenzó ya un proceso bastante difícil. Ese fue mi primer trabajo y yo no me veía no perteneciendo a ningún lado. Era como que me sentía desamparada y tenía mucho miedo de quedarme en el aire, más la presión familiar de mi abuela, pero ya es un momento en que es imposible pararlo, ¿no? Es una frase que circula mucho en las redes y es que nosotros decimos que la libertad es un proceso y empieza un día, ¿no? Ya cuando das un paso es imposible volver atrás.
Existen quizás dos momentos de Claudia Henry. El primero como historiadora del arte vinculada a la Galería Factoría Habana y otro momento como activista política. ¿Cómo resumiría esa bisagra en su vida? A mí siempre me interesó el arte. Esté donde esté y haga lo que haga, yo creo que siempre me voy a inclinar por trabajar con el arte. Yo comienzo a realizar mis primeras acciones dentro del activismo, si se puede decir de alguna manera así, ¿no? Cuando comienzo a trabajar con el Movimiento San Isidro, a colaborar en las obras de Luis, a vincularme a hacer una que otra exposición, pero siempre desde el arte, ¿sabes? Yo no veo un límite entre una cosa y la otra. Me interesa mucho el arte independiente que se está moviendo en Cuba, ese arte capaz de incidir en una realidad, de hacer despertar a la gente. Y entonces siempre lo que trato es de mezclar una cosa con la otra y de ahí que salga un producto, tratar de que mi trabajo pueda favorecer a otros que también necesitan ese apoyo para poder realizar un X proyecto que sé que va a repercutir de alguna manera en la realidad social de Cuba en estos momentos, ¿no? ¿En qué consiste el Movimiento San Isidro? El Movimiento San Isidro está formado por un grupo de artistas, intelectuales, que de alguna manera se sienten identificados con esa necesidad de lograr un cambio en Cuba. Cuando hablamos de lograr un cambio, no es solo de pensarnos cambiar al gobierno, sino también en trabajar en toda esa formación como seres humanos, como entes, que de alguna manera tiene que evolucionar. Todas las acciones que hace el Movimiento San Isidro ha ido aumentando. Empezaron siendo pocos artistas. Estaban Mauri Pacheco, Yanelis Núñez, Luis Manuel Otero Alcántara, Michelle Matos, Yacer Castellano, Verónica Vega, Iris Ruiz. Y se llama Movimiento San Isidro porque cuando la campaña contra el decreto 349 fueron uno de los líderes para lograr erradicar. La nueva ley, aprobada en el 2018, actualiza el decreto 226 que data de 1997 y regula la política cultural y la prestación de servicios artísticos. Las transformaciones de la sociedad cubana a partir de la aprobación del contrapropismo extendieron a la actividad cultural más allá de las instituciones oficiales, hacia unos ambiguos espacios públicos no estatales. Muchos de esos lugares son los escenarios más vitales del arte que se hace hoy en la isla. Han proliferado galerías y sedes de teatro en domicilios privados, restaurantes con programación cultural, exhibiciones alternativas de materiales audiovisuales que ahora serán colocados automáticamente bajo sospecha. En resumen, la ley exige la aprobación de las autoridades para que los artistas puedan presentar su trabajo al público y crea la figura del inspector que podrá cerrar una exposición o terminar un concierto si determina que estos no están acordes con la política cultural de la revolución. Otro de los puntos ambiguos de la norma legal es la definición de la figura artista y hasta qué punto esto implica la necesidad de inscribirse en una institución estatal. ¿Existe quizás una cultura cubana más allá de las instituciones oficiales? Es obvio que sí. ¿Podrá seguir existiendo sin ser vigilada de cerca? Según la actual redacción del decreto, parece poco probable. Se iba a hacer un concierto ahí en la cuadra de San Isidro. A Luis Manuel y a Yanelis se los llevan detenidos y a Mauri Pacheco empieza a reaccionar en el medio de la cuadra. Eso se militarizó muchísimo, patrullas, agentes de la seguridad del Estado, y cuando intentaron agredir a Mauri, de hecho hay videos ahí muy violentos donde lo detienen, y Sandor también, el de Estudiantes Sin Semillas. El barrio de San Isidro salió en defensa de los artistas, de todos ellos. Y eso fue muy impactante, tanto para la seguridad del Estado, que posiblemente no se lo esperaban, no con esa magnitud, como para los propios integrantes del Movimiento San Isidro. Y a raíz de ahí le pusieron Movimiento San Isidro. La sede del Museo de la Disidencia y del Museo de Arte Políticamente Incómodo está ahí también, en Damas y San Isidro. La comunidad se implica mucho con todo lo que sucede ahí. Hay como una conexión muy fuerte. Bueno, por eso es que se llama Movimiento San Isidro, pero en realidad lo que hacemos, o lo que hace el Movimiento San Isidro, es crear todo el tiempo, desde la cultura, desde el arte, estrategias para que la gente despierte, para que la gente piense, para que la gente reaccione, para que la gente evolucione esas estructuras de pensamiento que no se mueven, que están paralizadas por toda esta precariedad que por sí caracteriza a todo lo que está pasando en Cuba ahora mismo. En un artículo para Hipermedia Magazine expones una idea que se repite como mecanismo de la seguridad del Estado. El objetivo del régimen es acostumbrarnos hasta hacernos ver a la víctima como un objeto de bajo costo. La estrategia de desgaste que el poder aplica intenta convertir la represión en una rutina cuya repetición los quiebra a ellos y quiebra a los allegados, a los familiares. Es una estrategia de manipulación. En este sentido, ¿has sido víctima de esta estrategia? ¿Cuánto de lo personal se pone en juego cuando te permites disentir?
soy el resultado de un proceso de desgaste real. Hace unos meses, de hecho, me iban a ingresar en Mazorra. Tuve una crisis depresiva muy fuerte. Y yo pensaba justamente en eso, ¿no? En ese desgaste que a través de diferentes acciones son pequeñas cositas. Porque cuando te pones ahí, no solo me pasa a mí, eso nos ha pasado a todos los que de alguna manera hemos asumido el activismo. Hay como un proceso, sobre todo cuando tú comienzas, que no estás adaptado, porque es que hay que adaptarse a esas cosas. Cuando comienzas y te enfrentas a eso, llega un momento que es un poquito por aquí, es un poquito por allá. No es ni siquiera llegar al punto de que me boten del trabajo. Es la paranoia de que mi móvil está allá afuera, pero yo estoy pensando en quién se puede acercar al móvil. O que yo deje esto aquí y alguien me esté grabando, o lo que pueda decir pueda repercutir de alguna manera en algo. O sea, son pequeñas acciones que de una manera u otra lo que intentan justamente es cansar. Yo lo viví. Para mí el punto ya que me llevó a ese estado fue cuando Luis estuvo en Valle Grande. Ya todo lo que sentí, todo lo que viví, todas las responsabilidades de asumir que la persona que amas, la persona que admiras y que es tu compañero de trabajo también, que compartimos varios ideales, está allá dentro de la responsabilidad de lo que le pueda pasar, que podía pasar cualquier cosa hasta que perdiera la vida. Tú también la llevas sobre los hombros, ¿no? Porque es una persona que está sufriendo y uno lo siente y estás ahí mirándolo, y ya eso fue como el punto detonante ya que me fracturó totalmente. Yo ahora me siento desgastada, me siento cansada. Yo estoy en un punto ahora mismo en el que estoy cansada y estoy agotada. Estoy sobre todo decepcionada. Hace poco escribía en las redes algo así como que lo que siento es asco. Y es justamente eso. Estoy asqueada porque el mismo cansancio te lleva a un punto en el que tú miras a tu alrededor y tú dices, tendré fuerza para poder hacer más de lo que hago lo suficiente, ¿qué más puedo hacer? Entonces son trabas y más trabas. Pienso por ejemplo en Amaury Pacheco y con sus hijos, tiene 6 hijos, ¿qué tanto pueden sufrir esos niños? Son montones de factores que de alguna manera te hacen explotar, pero también vas creando como una especie de coraza y te haces más fuerte. Yo después que pasé todo este proceso y demás, me molesté un día porque no había medicamentos y estaban en faltas y hice una directa así y fue como un proceso súper liberador que me sentía súper bien. Es como que vuelvo a ser yo porque simplemente siento que puedo hacer lo que quiero y enseguida la seguridad del Estado volvió a actuar sobre mí. Ahí fue cuando ya me botaron de la casa, presionaron a la dueña del alquiler, ya fue como, ya tienes que irte, me detuvieron de nuevo. A mí nunca me habían detenido. La primera vez fue el 17 de junio. Recuerdo que yo le decía a ellos, de todas las veces que tú me has tenido a mí, porque hasta en el piso me has tenido, porque me tiraste al piso, me diste golpe para quitarme el teléfono y no me detuviste. Ahora que tú sabes perfectamente que estoy tratando de recuperarme, que estoy alejada, que estoy más tranquila, que tengo un perfil bajo, es cuando más están acosándome. De hecho, fueron a ver a mi tía al Cotorro, como mismo me pasa a mí, le ha pasado a todo, que Caterine Bisqué, a todo el mundo. Ana Melis, por Dios, cuántas cosas no han pasado. Y tú dices, ¿qué necesidad de esto? Y es justamente por eso, porque como saben que cuando tú estás más débil, cuando te haces menos visible es cuando más te atacan. Y entonces es complicado de asumir. Yo a veces me lo pienso así y digo, llega un punto en que sientes ya inevitable el hecho de que estoy en un proceso de medio de retiro, pero cuando salga de esto, la ira es más grande y asumes ya el hecho de que tienes que hacer algo, de que tienes que decir, de que tienes que continuar. Al principio la seguridad del Estado dialogaba mucho conmigo. Yo nunca he sido citada en ninguna estación de policía. Ellos me llamaban por teléfono para decirme cosas como, ¿qué hace una mujer como tú con un tipo como Luis Manuel Otero Alcántara? Tú no eres Yanelis Núñez, tú puedes aspirar a mucho más. Él no merece estar contigo, vas a perder lo que te da los frijoles. Esa frase nunca se me olvida en aquel momento de mi trabajo. Siempre estaba el juego ese del policía bueno y el policía malo. Había uno que era el policía bueno, que siempre como que intentaba darme toda esa idea de que yo estaba en el lugar equivocado, que no debía pensarme otras cosas. Y estaba el policía malo, que decía era un poco más agresivo. Luis Manuel es una de sus tantas detenciones y me llama ese policía bueno. Grabé la conversación de él.
y me molesté muchísimo porque yo quería decirle muchas cosas, pero era como que dime todo lo que me vas a decir, convénceme que te estoy creyendo. Me interesaba mucho en ese momento que la gente viera que no es mentira, que realmente esas cosas pasan. Porque, por ejemplo, yo tengo muchos seguidores que en un momento determinado me atacaban y me decían que yo me inventaba todas las noticias y todas las publicaciones y todos esos hechos que supuestamente estaban pasando y no estaban pasando, ¿no? Y entonces ya yo grabé la conversación y la publiqué. ¿Qué? Que Luis Manuel no tiene ni un arañazo. Ya, está bien. Y no es empeñar mi palabra ni nada de eso. Luis Manuel no tiene ningún arañazo, pero tú sabes que Luis Manuel, yo hablé con él que no podía hacer nada en la calle y lo hizo. Pero si no hizo nada en la calle, Jaime. Después yo te propongo, si estás de acuerdo, mañana, después más tarde, yo llamarte, citarnos y conversar un rato. Puede ser, si claro, estás de acuerdo tú. Claro. Ahora, lo único, porque tú puedes influir arriba de los otros muchachos, no hay ningún problema con Luis Manuel. Bueno, los problemas que todo el mundo sabe, eso está claro. Pero lo que no quiero que te dejes manipular ni por Michelle, sobre todo. Michelle está un poco agresivo en las redes. Está diciendo cosas que no son, que si las uñas, que si los mártires de los ojos de Abel, cosas que no sé, que no a ti como artista yo nunca te he visto decir, ni mucho menos a Mauri. No sé qué tienen pensado ustedes, no me interesa mucho. Pero si es reunirse en alguno de estos días, reunirse en la casa, sin problema. La situación está un poco también, no vamos a decir caliente, no hay un caos, pero estamos en una situación coyuntural también, para que no se malinterprete ninguna acción de ustedes. No sé si estás de acuerdo, bueno, aunque no estés de acuerdo, pero por lo menos trato de transmitirte mi pensamiento. Ya, era solamente que estaba preocupada por eso y por, por lo que me habían dicho que lo habían golpeado. Nada, ningún golpeo, ahí no hubo golpeo ninguno, ni está maltratado, ni nada. Ni a Mauri tampoco fue golpeado así como le está diciendo. Ante una actuación de una autoridad, hasta yo tengo que corresponder. Pero nadie está golpeado, ni nadie tiene hinchazón. Además, tú viste que nadie fue para un médico con certificado, ni mucho menos. Digo, a Osana Mauri que se haya metido una cuchilla él mismo. Y me parece que no está tan loco de agredirse él mismo como para eso. Está manteniendo una conducta consecuente, pero bueno, esa es lo que quería conversar contigo, corazón. De todas maneras, después yo te llamaría más tarde, pero una llamada mía, no hay problema, tú y yo mantenemos el diálogo. Está bien. Después de eso, ellos nunca más me llamaron. Nada más nos manteníamos en ese enfrentamiento, sobre todo cuando Luis Manuel era detenido frente a mí, ¿no? Al principio, yo veía una patrulla y temblaba. Recuerdo la primera vez que Luis lo detuvieron, yo temblaba. Me puse muy, muy, muy nerviosa. O sea, es esa costumbre que te lleva al desgaste, porque es que llega un momento en que ya yo veía una patrulla y yo lo que quería era que viniera, que me detuviera y para decirle un montón de cosas. De hecho, a Luis se lo llevaban y Luis a veces me decía, cállate, porque me daba mucha ira. De hecho, las veces que me quitaron el teléfono fue una vez que me puse muy nerviosa y se lo di. Eso fue, yo creo que la primera o la segunda detención de Luis Manuel. Después, una vez intentaron quitármelo y no me resistí. Nos pusimos muy, muy violentos ahí en esa detención, sobre todo Luis como tratando de defenderme. Me mandé a correr y subí a casa de una vecina y me escondí. Y ellos siguieron detrás de mí. Yo decía, Dios mío, estoy viviendo en una película, yo no puedo creer que esto esté pasando. Hoy estoy aquí transmitiendo en vivo, todavía estoy muy nerviosa. Hoy he sido golpeada por la policía. Miren, tengo sangre en la mano, sangre en la rodilla. Me tiraron en el medio de la calle de San Isidro. Ahora mismo me acaban de dar golpe ahí delante de todo el mundo, porque en el momento se llevaron a Luis Manuel preso en una patrulla. Desde por la mañana teníamos custodiada la casa aquí en Damas y San Isidro. Íbamos saliendo. Luis se lo llevaron en la patrulla ahora mismo porque íbamos a ir a apoyar frente al ICAI a la besada que se iba a hacer por lo de que habían censurado una escena en una película. Al final, como vimos que se iba a transmitir la película bien, no llegamos a ir y ahora íbamos a comprar comida, o sea, íbamos a salir y la policía que nos estaba custodiando desde por la mañana se lo llevó al preso. A mí me arrebataron el teléfono y como no quise dárselo porque es mi derecho como ciudadana no dar el teléfono, y sí, estaba filmando lo que le estaba sucediendo a Luis Manuel porque se lo estaban llevando injustamente y una de las policías cogió y me dio golpes, me tiró en el medio de la calle. Está toda la calle de San Isidro de testimonio. Ahora mismo estoy grabando este video porque abrí mi cuenta personal en el teléfono de una amiga. Mi teléfono lo tiene la seguridad del Estado ahora mismo.
me lo arrebataron, no estaba haciendo nada, solamente estaba filmando lo que le estaba pasando a Luis Manuel Natró de Alcántara, un artista cubano que ahora mismo está siendo censurado, que ahora mismo está haciendo todo el tiempo, está viviendo bajo diferentes injusticias por nada, por no hacer nada, simplemente por pensar diferente, porque Cuba es una dictadura y aquí no se puede pensar diferente. Todos los intelectuales cubanos ahora mismo estamos siendo regulados, ahora mismo estamos siendo violentados y ya ni siquiera se trata de violencia psicológica. Ahora mismo yo como mujer cubana denuncio al Estado cubano de que me está violentando físicamente y psicológicamente. Después de que Luis sale de Valle Grande, que me distancio de todo, ese día no me esperaba la detención. Entonces el diálogo que ellos mantienen todo el tiempo conmigo ese día de la detención fue como, ¿qué ibas a hacer? Yo estaba en la estación de policía, en un salón de reuniones. Tenía como 4 personas vigilándome, pero yo podía caminar por la estación y todo. Siempre cuando iba al baño me acompañaban para cuidarme la puerta o algo así. Estuvieron todo el día ahí detenida. Y todo el tiempo lo que hablaban conmigo era, piensa en tu abuela, estabas tranquila hasta ahora mismo, ¿por qué estás de nuevo mezclándote con San Isidro? Salte de ahí ya. Cosas como esas, ¿no? Todo el tiempo. Estaba muy preocupada, yo estaba en tratamiento en ese momento. Estaba tomando mis pastillas, no me dejaban tomarme las pastillas. A mí me estaban dando como unas crisis vagales. A finales de abril comencé a tener una crisis depresión neurótica, creo que fue lo que me diagnosticaron, algo así. Pero me sentía muy, muy mal. Tomaba centralina 2 veces al día y amitriptilina por la noche. Son antidepresivos. Pero los primeros días el tratamiento me ponía mal, me daba temblores, no quería salir a la calle, no quería estar cerca de nadie. Y fue en ese tiempecito así cuando ocurrió la detención. Yo recuerdo que yo les decía mucho, yo necesito paz, necesito que me dejes tranquila. Ahora mismo yo necesito es que me dejes tranquila. Y fue todo lo contrario. Después de ese es el tratamiento y demás. Entonces comienzo a escribir de nuevo y a hacer alguna que otra publicación. Comienzo a frecuentar San Isidro de nuevo. Y entonces ellos empiezan a acosarme ya de una manera más violenta. Que es todo esto de botarme ya directamente a mí del alquiler. De hecho, hasta mi abuela. Ya habíamos tenido problemas con la dueña del alquiler. Sucede que cuando Luis vivía ahí en la casa, la seguridad del Estado había hablado con la dueña del alquiler para que él no viviera más ahí en mi casa. Luis Manuel ya no podía poner un pie ahí en la casa porque si iban a botar a mi abuela y me iban a botar a mí. Luis no va más a la casa. Ahora cuando ellos vuelven a hablar, les dicen que la que no puede ir a la casa soy yo, que mi abuela sí se puede quedar. Y después le dicen que ni mi abuela puede estar ahí en la casa. Entonces en ese proceso que estoy ahora, porque eso ocurrió hace muy poquito, llevo 4 años en ese alquiler. Yo no tengo casa porque mi mamá, cuando va a una misión, decide quedarse. Y nosotros vivíamos en una casa de médico de familia, un medio básico, y por supuesto que a nosotros nos botaron de ahí de la casa. En aquel momento me querían sacar con la policía igual y me decían que me iban a poner en los antecedentes penales, que iba a ser una ocupa, y todo. Estaba en 4º año de la carrera, no trabajaba, nunca en mi vida había trabajado. Hoy empecé a vender las cosas de la casa, primero para poder alquilarme los primeros meses hasta que ya mi mamá tuviera un poco de estabilidad económica. Y bueno, de ese momento me alquilo y ahora llevaba 4 años en este alquiler. Igual son cosas que uno espera, no me tomó por sorpresa. Tú sabes que en algún momento se puede suceder, eso cuántos activistas no les ha pasado. La misma Caterina Vizqué, yo no sé cuántas veces se ha mudado, es como algo que siempre sucede. Ellos tratan todo el tiempo de que tú te canses, de que tú estés sobre todo entretenido en otra cosa o preocupado en otra cosa, igual que hacen con las bolas y la comida y no sé qué y todo, para que la gente se entretenga en esas cosas. Igual nos hacen a nosotros. Yo ahora mismo no tengo tiempo, viajando del Cotorro para acá, creo que lo decía, de como que enfocarme un poco y escribir, porque necesito paz y tranquilidad para sentarme a escribir y todas esas cosas, sobre todo para retomar mis proyectos como Ricina, que es también difícil porque ahora con toda esta presión es más complicado retomarlo. Si en aquel momento fueron a ver a la señora donde íbamos a hacer el proyecto y todo para decirle que no se acercara a mí, que yo era disidente, contrarrevolucionaria, como les gusta llamarlos, que le iba a buscar un problema, en fin. Ricina es un espacio para el diálogo y la liberación femenina creado dentro del movimiento San Isidro y coordinado por la curadora Claudia Henry Hidalgo. Entre las temáticas que se abordan se encuentran la violencia de género, la reproducción, la sexualización de la infancia y la autoestima. Asimismo, realizan ejercicios de sanación y relajación en los que confluyen el arte y la naturaleza. El 21 de septiembre de 2019 tiraron bajo la puerta de la casa de Claudia un sobre que contenía 15 fotografías íntimas.
parte de un chat de WhatsApp entre ella y su pareja Luis Manuel Otero Alcántara. Era una amenaza de la seguridad del Estado. Si era preciso, serían capaces de publicarlas. Esta práctica es uno de los métodos utilizados por la seguridad del Estado para chantajear a los y las disidentes políticos en Cuba. La filtración de imágenes de desnudos y chats privados tiene como objetivo exponer la vida íntima y apelar a la moral de los usuarios en redes sociales y desacreditar a los activistas y disidentes políticos. Una de las acciones que me afectó, por supuesto, fue la violación de mi intimidad cuando filtraron el chat de Luis Manuel y, o sea, las conversaciones de nosotros. Primero me molesté muchísimo cuando vi las de Luis, porque al final eso forma parte de nuestra intimidad como pareja. Me pareció una violación muy, muy extremista. Esas cosas sabemos que pueden suceder. No es que nosotros no tengamos idea de que pensemos, no, nunca nos va a pasar. Y cuando se filtraron las de Luis, yo sabía que perfectamente que podían salir en mis fotos. Obvio, salieron de mi teléfono o del teléfono de él. De hecho, ellos fueron como muy precisos cuando me tiraron las fotos por abajo de la puerta de la casa. El mensaje era muy obvio, muy claro, ¿no? Y no es afectándome a mí, porque a mí, si me quieren sacar sin ropa en las redes, bueno, yo me reía porque hace poco les decía algo como que ¿qué les parecía? Les gustaron las fotos, ¿no? Porque al final están como tanto tiempo arriba de eso que... Pero tú ves cómo trabajan la línea esa de te vamos a perjudicar a ti, pero no contigo, sino a través de lo que eso pueda generar. Yo sé que a ti quizás te duela más o te debilite más el hecho de que le ataque a ella a que te ataque a ti mismo. Y cuando yo vi las fotos esas por debajo de la puerta, a mí, imagínate, me asusté muchísimo. Si mi abuela ve eso, le puede pasar algo. Pero no lo asumí con el miedo que quizás pude haberme pensado. Cuando salieron las de Luis, en ese momento tuve miedo, pero ya cuando yo vi que me estaban atacando a mí directamente, lo que te da es una repugnancia y eso lo único que me deja muy claro es que estoy haciendo lo que tengo que hacer y punto. También yo hablo por teléfono. Es como si a veces yo siento que estoy hablando al mundo entero, porque es de que todos están escuchando las conversaciones, que tú sientes unos ruidos raros en el teléfono, se nos cae la conexión, cuántas veces no nos ha pasado. Entonces, tú llegas a un momento en que tú vives para el mundo, o sea, es como que, ¿qué secreto voy a tener si al final todos sabes que te lo están mirando, que están detrás de ti, pero no de ti, sino de todas las personas que pueden estar contigo, que pueden estar relacionadas a ti? Como mujer, yo siento que no tengo ninguna protección dentro de Cuba. Y con respecto a si utilizan una estrategia específica para con las mujeres, no sé ni qué te diga, ¿sabes? Porque yo siento que tan violentada he sido yo como lo ha sido Luis Manuel Otero Alcántara o como lo ha sido Amaury Pacheco, invadiéndole su intimidad, haciéndonos montones de cosas. Lo que sí, como mujer, sobre todo en un país como Cuba, que hace tanto... intenta demostrar todo el tiempo de que en Cuba toda la imagen esos que ellos todo el tiempo están construyendo, ese gran escenario en el que yo me siento viviendo todo el tiempo. Yo me siento desprotegida totalmente, ¿no? Esas organizaciones que supuestamente están para las mujeres es como que no están. Incluso aquellas mujeres que de alguna manera tratan de hacer algo independiente para proteger a las mujeres, yo me siento indefensa totalmente, porque se repite esa misma idea de que usted es disidente, tiene lo que merece, no te podemos proteger. Realmente la sensación que tengo todo el tiempo es que estoy totalmente indefensa. Totalmente. Y entre más trato de, incluso a veces, de refugiarme, más indefensa estoy todavía. Quizás cuando estás más en la delantera, eres más visible, estás un poquito más como en la imagen de que todo el mundo puede de alguna manera interceder por ti, pero cuando te retiras un poco es como que todo aumenta, te sientes peor, te sientes más sola. ¿Cómo ha sido posible mantener tus proyectos? Cuando uno ya asume abiertamente que es disidente, emprender cualquier proyecto es bastante difícil. No solo desde el punto de vista económico, sino también de la realización donde lo vayas a hacer. Es súper complicado, desde el espacio hasta conseguir lo más mínimo, ¿no? Y sobre todo que la gente participe. Los proyectos que he hecho no han sido muchos. Tengo el proyecto Ricina, fue bastante difícil hacerlo, fue maravilloso, pero sí hubo presión también por parte de la seguridad del Estado, para la dueña de la casa, para las que participaban, por supuesto había miedo. En aquel momento yo no estaba tan vinculada al barrio de San Isidro, en aquel momento era más complicado, de hecho muchas sentían temor de asistir y que las relacionaran conmigo o con el movimiento San Isidro y pudieran tener algún problema en sus trabajos. Siempre he sido muy clara. Cuando comienzo cualquier proyecto o cuando me acerco a cualquier persona, yo le digo, mira, tienes que saber que yo soy Claudia Henry, me dedico a esto, me relaciono con estas personas, con estos artistas, me gusta esto, es lo que siento, pienso así. Si tú quieres participas del proyecto, yo estoy dispuesta a darlo todo, pero
si no estás dispuesto a asumir lo que puede pasar, que pueden pasar muchas cosas que a lo mejor te son incómodas, es mejor que tengas conciencia, ¿no? Y te alejes si es lo que quieres. El proyecto Ricina yo lo vi siempre como un espacio líquido, un espacio abierto. No es un proyecto feminista como tal, es un proyecto que abarca el arte independiente. A mí me interesaba trabajar con Ricina diferentes aristas, arte independiente y también trabajo social. Comienzo con este proyecto que era para mujeres, pero que el hecho de que fuera para mujeres no significa que yo excluyera a los hombres, al contrario, yo quería que se sintieran parte, porque trabajar con feminismo, con mujeres y darles información de empoderamiento en barrios como San Isidro puede ser complicado. Yo no quería que se sintieran excluidos, yo quisiera que también formaran parte y sobre todo entendieran de qué iba todo aquello, cómo estaba funcionando. Comencé con ese proyecto social, se llamó Espacio para el Diálogo y la Liberación Femenina, y justamente lo que intentaba era crear un espacio donde ellas pudieran encontrar apoyo, no solo desde la información, sino también desde esa calidad humana de cuidarnos unas a las otras, de protegernos, de apoyarnos cuantas veces lo necesitábamos. Yo también he sido violentada de muchas maneras y necesitaba también de ellas. De hecho, la cuarentena, una de las cosas que más me ayudó y mi alejamiento de todo lo que tiene que ver San Isidro y demás, uno de los grandes apoyos que tuve fue mi acercamiento a ellas. De hecho, todavía se preocupan por mí, todo el tiempo quieren retomarlo. Lo que intento hacer con Ricina es también crear espacios que puedan ayudar a promocionar el arte independiente, siempre con ese arte que está marginado, que no tiene cabida en circuitos institucionales. Quiero trabajar con estos artistas, ya sea en espacios como el Museo de la Disidencia o en espacios independientes o alternativos que pueda ir creando yo. ¿Cómo es posible resistir tanto tiempo a la presión de la seguridad del Estado y llevar a cabo el activismo político? Yo no creo que yo lleve tanto tiempo resistiendo. Para mí 2 años no son nada en cuando tú miras mujeres como Iris Ruiz, por ejemplo, que lleva cuántos años y cuánta responsabilidad no asume. O la misma Iliana Hernández. Pero es bastante difícil. Todo el tiempo te sientes expuesta, te sientes insegura, te sientes desprotegida. Es esa sensación de fragilidad que sabes que tienes ante un mundo, en un medio enorme, y más siendo mujer, porque Cuba es un país súper machista. Y eso también, por supuesto, es lo que te transmiten no solo el Estado y la seguridad del Estado y todo su aparataje, sino también la gente con las que tú trabajas, los propios artistas, tu propia pareja. Es más fácil cuando asumes qué es lo que quieres hacer a cuando estás todavía en esa indecisión de cómo hacerlo, qué puede pasar. A mí por lo menos me ha sido bastante difícil. Yo no sé cuánto tiempo más voy a resistir. No sé si resistiré de la misma manera que lo he hecho hasta ahora. No lo sé. Creo que en el camino lo iré aprendiendo o lo iré asumiendo. Ahora mismo estoy en un punto en el que estoy dispuesta a todo. Estoy tratando de canalizar cosas como mi familia, mi abuela en específico. No tengo más familia aquí en Cuba. Y a raíz de eso quiero de verdad tener una pisada más fuerte, que vaya más desde mí, desde lo que pueda hacer yo, con proyectos, por ejemplo, como Ricina o incorporándome a otras acciones que se puedan, pero siempre con la convicción de que quiero hacerlo y es lo que voy a hacer y tengo que canalizar las demás cosas primero, ¿no? ¿Has contado con el acompañamiento de otras mujeres como estrategia de resistencia? Sí, y ha sido increíble. Yo creo que una de las cosas que más fuerza me ha dado es el apoyo de mujeres como Tania Bruguera, como Mara Ruiz Urquiola, como la misma Iliana. No solo desde el ejemplo, sino también desde ese apoyo, de esa sensibilidad de estar todo el tiempo pendiente de mí, que necesito. La misma Nameli se ha comportado como una amiga, Caterina Vizca. Es que somos tantas mujeres ahora mismo que estamos conectadas y estamos implicadas en este proceso de querer hacer y querer de verdad poder llevar adelante un proyecto de cambio. Y sí, me han ayudado muchísimo. De hecho, la primera vez cuando me quedé sin casa, Tania Bruguera me dijo, instar es tu casa. Para mí significa mucho, porque es como que vamos a unirnos, vamos a apoyarnos, estamos ahí. Hay una cuestión que reluce y recorre la entrevista sobre la libertad. En algún momento aseveras que la libertad la definimos nosotros mismos desde nuestra individualidad. Nada ni nadie nos debe imponer lo que somos, lo que debemos pensar o creer. ¿Cómo se constituye el paradigma de libertad en y desde Cuba? Siempre digo que fui una Claudia antes del movimiento San Isidro y una Claudia después del movimiento San Isidro. Si bien hay una línea ahí que por supuesto sigo siendo yo, es totalmente diferente.
Y es que de hace un tiempo para acá soy consciente de que soy un ser humano libre. Y eso me hace tan fuerte, me siento tan bien con eso. Por eso decía que es imposible cuando uno da el primer paso volver atrás. Es súper difícil por mucho que quieras y por mucha presión, porque la presión aumenta, pero es como que tú empiezas a amar esa libertad y sobre todo a querer compartirla, a no entender por qué puedes estar tan encasillado o no puedes verla de esa manera. Para mí ser libre es como pensar y decir lo que quiero cuando quiero. No tengo miedo. ¿Qué puede pasar? Esa es la gran pregunta de todos nosotros. ¿Qué más puede pasar? Claro, nos podemos morir. Todos vamos a morir de alguna manera. Y eso se dice así muy fácil, pero asumirlo no es tan fácil. Lo otro que pudiera pasar quizás que me detengan, que esté presa. Todo en la vida creo que pasa por una razón y son cosas que de alguna manera sabemos que nos pueden suceder. Si no es por eso, puede ser por cualquier otra cosa. Yo no me concibo pensando algo y teniendo miedo de decirlo. Ya en mi cabeza, en mi proyección de vida, eso no funciona. ¿Cómo imaginas a Cuba en los próximos años? Cuba necesita no solo ser libre, sino aprender a ser libre. Me encantaría que todo cubano sintiera que Cuba es de él y que es su responsabilidad, que sintiera sentido de pertenencia por esto. Si te pensaras un futuro dentro de Cuba, no fuera de Cuba. Para mí eso sería la Cuba ideal, que todo el mundo tuviera la libertad y las herramientas para poder sentir esa libertad, de poder hacer, de poder decir, de poder estar o no, pero que sea tu elección sin que haya presión externas o sin pensar que es el único camino. Una de las cosas que más me duele a mí de Cuba, y creo que ha sido el motivo número uno por el que yo soy disidente y lo digo con todo el orgullo del mundo, es la migración. A mí la migración me duele muchísimo. No solo porque mi familia está afuera, sino porque yo no entiendo cómo un joven cubano o no tan joven prefiera irse al Amazonas, que se lo coma una serpiente, a tratar de luchar y verse aquí dentro de su país. Estoy un poco cansada de ver que todo el mundo se me va y de que me voy quedando más sola. Me gustaría que todas esas personas maravillosas, de todos esos profesionales maravillosos que salen de aquí, se pensaran dentro de Cuba. Creo que pudiéramos hacer muchísimo, creo que se pudiera hacer mucho por un país como este, que es un país maravilloso, es un país bello y con gente espectacular. ¿En qué otro lugar vamos a estar mejor si no es aquí, con la gente que queremos, con la familia? Para mí la familia es sumamente importante. Sí, soy víctima de toda esa fragmentación, de toda esa desunión, no solo por mis convicciones políticas, sino también por la necesidad, por la carencia, por todas esas cosas. Entonces sí me gustaría que todos esos niños que hoy veo corriendo por ahí, el día de mañana se pensaran su futuro aquí, el de ellos y el de sus hijos. Creo que lo que hago, lo que me mantiene firme, aun cuando pienso que ya no puedo más, es justamente pensarme algo como eso, y que lo que pueda hacer yo, aunque sea muy pequeñito, pueda realmente de alguna manera ayudarlos en un futuro. Me encantaría que Cuba fuera así algún día. Ojalá pueda verlo, de verdad. Este podcast fue producido por Ulises Padrón Suárez. Ulises es filólogo de formación y también es activista por los derechos humanos. Colabora en varias revistas independientes cubanas. Desde 2015, Ulises mantiene el blog Espiral de Isla, donde escribe sobre temas de la sociedad y la cultura cubana. La música original es de Kadiri González y la edición la realizó Marcos Iglesias. Soy Hazy Guía de Liz y quiero recomendarte además otros podcasts y textos que forman parte de esta serie y que puedes buscar en la página web www.periodismodebarrio.org. Quiero pedirte que compartas este audio con tus amigos y que escuches nuestro próximo episodio.